el primer año de edad. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué aumenta el peso del cerebro? Porque se cablea. Cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza, 3 rayitas del centímetro, cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones, como las estrellas del cielo, cada una emite 15.000 cables, si hay buena alimentación y buena estimulación. O sea, no es un automóvil que le llenamos el tanque y tiene que funcionar. No, no es así el ser humano. El chico aumenta de peso si yo le doy una cucharita de leche y le doy un beso. Si le doy amor, si le doy cariño, si le doy contención, si lo abrazo, si lo muerdo, si le digo que haga tortitas, así cablea su cerebro. Cada neurona emite hasta 15.000 cables, entonces si hay buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Entonces tendremos un cerebro cableado. Luego esos cables se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación, decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, muy cableado. O si no decimos qué torpe, qué bruto, qué osco, poco cableado. Eso en mi casa lo decía mi abuela hace muchos años. Mi abuela no entendía nada de microscopía electrónica, ni de biología molecular, ni nada de eso. Pero ella decía, este tipo es de pocas luces. Este tipo es brillante, muy cableado. Bueno, eso es lo que sucede en la intimidad del cráneo. Y por fuera, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los cambios que vemos? Yo soy pediatra, soy un viejo pediatra, y tengo, como todos los pediatras del planeta, 1 centímetro en el bolsillo del guardapolvo. Y entonces con eso mido el cráneo. El canal del parto son 35 centímetros, eso es. ¿Y el chico cómo crece? 1 centímetro por mes durante el primer año. Son 12 meses, 12 centímetros. Nació con 35, se va a 47. Fíjense en las libretas de sus hijos, de sus sobrinos, de sus ahijados, de sus vecinos. Fíjense, 35 centímetros por 50 de talla al nacer, 35 de cabeza, y 47 por 75, 78 al año. Bueno, esa es la realidad, eso es lo que sucede. En el primer año, 12 centímetros. Y en el segundo año, ¿cuánto crece? 2 centímetros. 1 centímetro en el primer semestre. Después del 12º mes se plancha la cosa. 1 centímetro en 6 meses y se cierra la fontanela, lo hecho está, y con el motor apagado 1 centímetro más y se terminó. Pero yo puedo recuperar a un chico de... No, mire, es imposible. No, pero doctor, dígame una cosa, yo puedo recuperar a un auto que se cayó en la cordillera por un barranco. No lo puedo recuperar, es imposible. Entonces, hace 3 días, en una charla en Mendoza, me decía, doctor, algo hay que hacer por los chicos. Mire, si yo no vengo a decir que algo hay que hacer por esos chicos, podremos hacer algo, pero en realidad no vamos a lograr nada. Le daremos la contención que necesita y le daremos los alimentos que necesita, pero en realidad no va a poder revertirse ya ese cuadro, porque la etapa de la primavera del sistema nervioso central ya pasó. Vendrá el verano, el otoño y el invierno, pero nunca más tendrá primavera. La primavera es el primer año y cuando se cerró la fontanela, ya eso es una unidad sellada, ya no se puede accionar. Lo que tenemos sí que hacer rápidamente es evitar que sigan entrando en ese cono de sombra del cual ya no van a poder salir tantos chicos. Rápidamente hay que asegurar el primer año de vida de todos los chicos de nuestra comunidad, proteger a la embarazada, que es una bendición del cielo, un embarazo, sobre todo en un país como el nuestro, enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. Así que tenemos que proteger a esos chicos, a la embarazada, a la mujer que está amamantando y al chico en el primer año. Ese cerebro cableado luego se va a poder educar.
La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomopatológico donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si no tengo cerebros intactos, no tengo qué cosa educar. Pero si yo tengo cerebros intactos y luego los educo, si más tarde, como dijimos recién, ponemos cloaca, agua corriente y agua caliente y luz eléctrica en cada casa argentina, tenemos una potencia en 30 años. Eso es lo que tenemos que a partir de ahora planificar. Esa es la idea común que debe tener la comunidad. Ese es el objetivo, el blanco, al que debemos apuntar si queremos una gran nación y si queremos que todos vivamos mejor. Fíjense ustedes, tiene 5 meses, nació con 35 y crece 1 centímetro por mes, tendría que tener 40, entonces tiene 36. Ya se va quedando ese cerebro. Y ese cerebro se va quedando y se sigue quedando, porque ya no va a crecer más después del año y medio, se sigue quedando, entonces tiene una edad mental diferente a la edad cronológica. Tendrá 17, 18 años de edad cronológica, pero tiene 10, 11, 12 años de edad mental. Ese chico después entra a la escuela primaria y no va a poder tener rendimiento en la escuela primaria. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y bueno, inventamos, como somos argentinos, siempre tenemos que tener esas salidas tan curiosas, y decimos, no, libretas móviles hasta septiembre del año que viene. Yo atiendo en mi consultorio a muchas directoras de escuelas y a muchas maestras, y eso es lo que sucede, me lo cuentan. Doctor, nos hacen tener libretas abiertas hasta el año que viene. Nos hacen pasar a los chicos por decreto. Le dicen, bueno, ¿cuántos chicos se repitieron? 17, tienen que ser 7. ¿Y después qué hacen? Y después agarran y han abierto una universidad ahora que no hace falta hacer la secundaria para entrar. O sea, toda la estupidez la concentramos nosotros en un solo acto político. Uno solo, que es una estupidez soberana, hacer pasar al chico por decreto. Encima, como hay tanto chico que falla, decimos, no es bueno ser el mejor. El que estudia, en realidad, está tratando de aplastar a los demás y de superarse por encima de ellos. Lo que hay que estimular es el compañerismo. ¿Por qué? Y porque tenemos que ocultar que hay gente que no tiene cabeza. Entonces sacamos esas alquimias, hacemos esas combinaciones idiotas y disfrazamos la realidad. Mala cosa. Un hombre es lo que su cabeza le posibilita. Esta criatura no tiene salida. ¿Y a dónde va esta criatura dentro de poco tiempo? A la cárcel. El 80% de los niños en América Latina no terminan la escuela primaria, el 80% de los presos en las cárceles de Buenos Aires no tienen la primaria completa, el 80% de los grandes criminales de Mendoza han sido desnutridos de 2º y 3er grado. Mala cosa. Yo tengo un primo judío que vino a principios del siglo pasado a la Argentina y se ganaba la vida tocando el violín o el piano en los cines mudos en Buenos Aires. No tenía un centavo mi primo, pero no era pobre. Su intelecto estaba intacto, hablaba 5 idiomas, tocaba 4 instrumentos y tenía 11 años. Muchas veces estaba tocando el violincito y le gustaba la película y se reía o lloraba, qué sé yo, de acuerdo a la escena. Y venían y le daban una patada. Decía, tocá, desgraciado, le decía. Entonces el tipo seguía tocando el violín y él nos contaba, ¿no? La última vez estuve en Mendoza hace como 15 años, antes de morir, nos contaba y decía, nunca me pegaron mal, me mimó todo el mundo. Terminó la primaria, terminó la secundaria, terminó la universidad, fue un brillante abogado, fue un hombre de bien y volvió a Europa como embajador argentino. Europa sale de sus 2 guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto. Y nosotros, América Latina como región, no sale del atraso crónico en el que está porque nuestro intelecto está dañado. Cuando uno tiene el 40% de la población debajo de la línea de pobreza, ningún desarrollo es posible.
Así que rápidamente tenemos que accionar en este sentido y trabajar en este sentido, todos juntos, en el mismo sentido, sumando, no dividiendo, multiplicando, no restando. Ahí tenemos la neurona, la unidad funcional del sistema nervioso central. Esta es la neurona de un niño de 2 años de edad que murió en un accidente de auto. Es un árbol florido. Esta es la neurona de un desnutrido. Es un terreno quemado. ¿Podré yo en este mundo globalizado y competitivo insertarme cuando tengo el 40% de la población debajo de la línea de pobreza? No. Esto es una transiluminación de cráneo. Si apoyo una luz potente en la cabeza de un chico normal en una habitación oscura con un anillo de goma, la luz difunde 1 centímetro, 1,5 centímetros formando ese anillo de refringencia. Si repito la operación en la cabeza de un desnutrido, se enciende como un foco porque es pura agua. Esto es Pepe Tobal, un cordobés muy amigo mío que fue a Mendoza, estuvo viendo el hospitalito nuestro, se fue muy impresionado, volvió a Córdoba y en el viaje pidió unas nueces y las nueces estaba apolillada una y la otra estaba buena y dijo, este es el cerebro del albino. Y sacó una foto y me la mandó. Y es muy buena síntesis. De Colombia, una organización que empezó a trabajar en esto también y que nos sigue a nosotros, me dijeron, doctor, ¿podemos usar la foto? Le dije, por supuesto. Así que le hablé al Pepe y le dije, Pepe, es tuya, dijo el Pepe, así que la usen. La usan en Colombia para enseñar este problema. Esto es un cuasiorcor, la enfermedad del primer hijo cuando nace el segundo. Cuando nace el segundo hijo, destetan a esta criatura que deja de comer proteínas y empieza a comer lo que comen los pobres. ¿Qué comen los pobres? Hidrato de carbono, cuando tienen. Farinácea, miga, arroz, fideo, esas cosas. Nunca comen lomo veteado. Cuando nosotros no tenemos un mango en la casa, ¿qué comemos? ¿Lomo veteado o fideo? Fideo, arroz. Entonces esos comen, estos pobrecitos comen, si comen algo, comen arroz o fideo. Normalmente no comen nada, entonces hace una desnutrición proteica. Las manchas del pecho son hipovitaminosis porque no comen frutas y verduras. Las manchas de la cola son micosis, se los comen los hongos. Y las piernas gordas son edemas de bipedestación. Cuando se para, le baja el agua del cuerpo a las piernas. Y esto es un marasmo. Estas fotos son de Mendoza, no las busqué en Biafra. Ahí tenemos el chico que ya no come nada, entonces empieza a fundir sus masas musculares, empieza a digerir a sí mismo. Piececitos de niño, azulosos de frío. ¿Cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piececitos de niño, 2 joyitas sufrientes. ¿Cómo pasan sin veros las gentes? ¿Por qué somos tan malos? ¿Por qué razón no nos interesamos por la persona que sufre? ¿Por qué si hay un 40% de la población que está mal en el país no se nos mueve un pelo? ¿Por qué es eso? ¿Qué nos enfermó de individualismo y de odio? ¿Quién nos sembró tanto odio? Ahí tenemos una desnutrición crónica. Hace poco me traen un chico, las mujeres como de costumbre. Yo estoy rodeado de mujeres siempre y muchas veces he pensado que era una cualidad mía y por eso me rodean tantas mujeres. Hasta que un día leyendo el Martín Fierro, que es un libro sabio, decía en el verso 3012 al 3024 dice, para servir a un desgraciado siempre la mujer está. Cuando en su camino va no hay peligro que la asuste, ni hay una a quien no le guste una obra de caridad. No se hallará una mujer a quien esto no le cuadre.
Yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas le dio corazón de madre. Esto es lo que ha hecho posible que crezca CONIN en toda Argentina y ahora en América Latina y ahora en Gambia, en África Ecuatorial. En diciembre inauguramos el edificio en Gambia, en base.